Continuar. ¿Qué podremos hacer? Pues bueno. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su espera y su paciencia. Por parte del museo tuvimos un inconveniente tecnológico, pero ya estamos listos para presentar una de nuestras extraordinarias conversaciones el día de hoy con la doctora Clara Bargellini. Este ciclo pertenece a la celebración de los 35 años del Museo Franz Mayer y este ciclo fue curado por Abraham Villavicencio, quien es curador del Museo Franz Mayer. La conversación del día de hoy lleva por título ¿Qué hay en un hombre? Consideraciones sobre el barroco en la Nueva España. Abraham, Clara Bargellini, les damos la más cordial bienvenida, al igual que a todos ustedes, y muchísimas gracias por su paciencia y espera. Pedimos nuevamente una disculpa por este error técnico de parte del museo, pero iniciamos nuestra conversación. Agradecemos a todos podamos mantener nuestro micrófono y cámara apagada para disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos los amigos que se conectan mes con mes para escuchar las charlas de este ciclo de conferencias Barroco, Arte y Vida en Europa y Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. Como Itzel ahora comentaba con nosotros, este ciclo pues lo hemos preparado para todos ustedes en el marco del 35 aniversario del Museo Franz Mayer. Y pues es de verdad un gran gusto para nosotros contar esta tarde con la presencia pues de mi querida maestra, la doctora Clara Bargellini, que amablemente ha aceptado conversar con nosotros sobre el barroco, el concepto del barroco en Nueva España. La doctora Clara Bargellini, seguramente muchos de ustedes la conocen de tiempo atrás, es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, ha recibido numerosos premios por su destacada trayectoria y por sus múltiples publicaciones, y pues recientemente ha sido nombrada miembro honorario de la Academia Mexicana de la Historia. Además, bueno, de que cuenta con numerosísimas publicaciones en torno al arte novohispano, al arte europeo de la época, de la era moderna. Vale mucho, pues, destacar el trabajo que ha hecho para valorar la arquitectura de la región del centro norte, más su trabajo también como curadora de exposiciones. Seguramente recordarán pues importantes proyectos expositivos coordinados por nuestra querida Clara, como Cicatrices de la Fe, que tuvo lugar en el Colegio de San Ildefonso, o bien el magno proyecto Revelaciones sobre el arte virreinal de toda América Latina. Así es que es de verdad para nosotros un gran honor, doctora Clara, que haya aceptado charlar con nosotros esta tarde sobre el concepto del barroco en Nueva España. Y pues sin más, le cedemos la palabra. Repito lo que Itzel comentaba con nosotros, les recordamos mantener apagados sus micrófonos, sus cámaras. Gracias por su paciencia y sin más, pues le cedemos la palabra a la doctora Clara. Bueno, muy buenas tardes y pues disculpen esta tardanza, bueno, problemas técnicos, pero a ver cómo les puedo comunicar algo de lo que quería enseñarles en imágenes, pero fundamentalmente quería empezar para que consideremos la diferencia estilísticamente, pues formalmente en las obras, entre el Renacimiento y el Barroco. Siempre se utiliza para eso una comparación que tal vez ustedes puedan tener en la mente porque son obras muy conocidas, que sería el David de Miguel Ángel, esta escultura, el David que está parado de manera clásica, ¿no? Una pierna derecha, la otra doblada, y una representación que hizo Gian Lorenzo Bernini unos 100 años después, bueno, tal vez no tantos, pero otra generación, una representación del mismo David barroco que está a punto de lanzar la piedra
para matar al gigante, ¿verdad? Es decir, una escultura parada fija y una escultura que quiere representar movilidad, moción, movimiento. Y eso es digamos, puede servir como una diferencia fundamental entre los dos estilos. Ahí está. Muy bien. Ese es el David de Bernini. Y el David de Miguel Ángel. Ay, muchas gracias. Muy bien. Esa comparación siempre probablemente, si ustedes han tomado algún curso general de historia del arte, es muy probable que hayan visto esto, porque representa la diferencia en términos formales, pues el mismo tema representado en dos épocas distintas. Bueno, quisiera regresar, bueno, podemos regresar a mí. Bueno, ok, bueno. Aparte del movimiento, otra cosa que es característica en términos formales, digamos, del estilo barroco en Italia, donde eso empieza, de hecho se centra en gran parte en Roma, donde trabaja un pintor que es el Caravaggio, en donde vemos composiciones relativamente sencillas, pero con elementos muy, muy realistas. Hay en la iglesia de San Agustín en Roma, hay una representación de lo que es la Virgen que está recibiendo a un peregrino, y el peregrino en esa pintura que está sobre un altar. Entonces piensen eso, imagínense, ¿verdad? La Virgen que está recibiendo este peregrino, el peregrino está hincado, pero lo que el espectador ve a primera vista de esa imagen es la vista, pues, de los pies del peregrino que están ahí arriba del altar a primera vista, y son pies sucios porque, bueno, el peregrino vino caminando. Entonces, esos efectos, por una parte, Bernini con el movimiento, ahora Caravaggio con estas visiones muy realistas y muy inesperadas, eso nos dice algo de lo que es ahí está, ahí están, pueden ver los pies del peregrino en la iglesia de San Agustín en Roma. Bueno, estos elementos de movimiento y de realismo extremo en términos del siglo XVII, ¿verdad? Marcan una diferencia muy grande entre el Renacimiento y el Barroco. A ver, ¿puedo regresar a lo mío? Si no... sí. Ahora, en la Nueva España, el gran pintor del barroco es Cristóbal de Villalpando. Eso sí, seguramente conocen, ¿verdad? Tenemos pinturas, casi todas las pinturas de Villalpando, la Transfiguración de la Catedral de Puebla en especial, que fue una obra que pudimos ver en tiempos muy recientes, muy de cerca, porque se bajó para hacerle una restauración y ponerla en una exposición. Y ahí vemos una manera de pintar en donde vemos muchos detalles muy realistas, un manejo además de la pintura con mucha soltura. Entonces, en general, estos elementos de movimiento, de realismo, son característicos del barroco. Y quiero que quede claro que eso tiene sus inicios importantes en Roma, de hecho, y también hay estas expresiones en la Nueva España. Y el gran representante del barroco, yo diría, en la Nueva España es el pintor Cristóbal de Villalpando. También otra cosa,
esta libertad que sentían los artistas, libertad en el sentido de poder y querer pintar o esculpir detalles de movimiento y de realismo, también tenían un sentimiento de libertad en cuanto a esquemas clásicos tradicionales. Entonces, por ejemplo, en la Nueva España, podemos pensar en la fachada de la iglesia de Zacatecas, ¿no? La catedral de Zacatecas, que sí tiene columnas, pero las columnas están recargadas con ornamentación. La cuestión de las proporciones no es tan estricta. Entonces, en general, el barroco sí representa eso de libertad formal respecto a los antecedentes. Bueno, esto que fue el estilo, tanto en Europa como en América, del siglo XVII, termina pues 17, 18, termina, ahí está la catedral de Zacatecas, termina con el movimiento que llamamos el neoclasicismo. Esto lo vemos en arquitectura, en varias, el neoclasicismo es como un regreso al orden respecto al barroco. La iglesia, por ejemplo, de Santa Bárbara en California, lo que ahora es California, era Nueva España, ¿verdad? Que es una fachada como templo griego, además copiada directamente de un libro de tratado, del tratado de Vitruvio. Es decir, es un regreso al clasicismo, por eso se llama neoclásico, ¿verdad? De nuevo, el clasicismo. Y ese regreso al clasicismo tiene que ver, además, con el establecimiento de las academias de arte. Y ahí está Santa Bárbara con su fachada copiada tal cual, da un libro impreso de Vitruvio, un libro evidentemente que se hizo más o menos en esa época, ¿no? El neoclasicismo es el estilo de las academias. Eso lo impone la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, en México, en la Nueva España, pues en general. Y lo que tenemos que pensar aquí es que el término, de hecho el término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, ¿verdad? O sea, es el rechazo al barroco y por eso se utiliza ese término que es un término que tiene que ver con la sobrecarga de decoración, es decir, viene además es el nombre que se usaba para describir las perlas mal formadas, no perlas redondas, sino perlas con formas interesantes, de hecho muy interesantes, pero es el contraste entre una perla perfectamente redonda y una perla mal formada que se le decía barrocas a esas perlas. Ese fue de donde sale el término que después se va aplicando al arte. El regreso al clasicismo, como les decía, tiene que ver con el establecimiento de las academias, tanto en Europa como en la Nueva España. Se establece la Academia de San Carlos a finales del siglo XVIII. Llegan maestros de España para asegurar que todo se va a hacer bien, y la academia y el neoclasicismo es lo que marca en general
todo el arte del siglo XIX, eso en Europa y también en la Nueva España. Bueno, México después, también México independiente. Y esto lo podemos ver en las colecciones que todavía tenemos, ¿verdad?, de la academia. También tenemos fotografías ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos fotografías de la Academia de San Carlos llena de cuadros, de obras que deberían la idea era que esos eran como modelos para hacer buen arte, y la base de estos modelos es que son obras de cierto clasicismo, pues de alguna manera. Es el rechazo al barroco lleva a las academias. Ahora, eso es como para hacer una historia muy en breve. También en el siglo XIX, pues en plena época de las academias, también se empiezan a hacer libros de historia del arte que servían para dar historias generales, servían para los alumnos y para el público en general, y hay dos publicaciones que son muy importantes. Una es la civilización del Renacimiento en Italia de Jacob Burckhardt, que es justamente un libro que dice todo lo bello del Renacimiento. El Renacimiento se asocia al retomar las obras clásicas, y por eso era un ideal. Tanto las obras del clasicismo greco-romano y las obras del Renacimiento representaban lo mejor del arte. Ahora, hacia ya a principios del siglo XX, aparece otro libro que, como el libro de Burckhardt, tuvo una difusión muy grande. De hecho, todavía lo usamos muchas veces, se usa como referencia, que es la primera vez que se vuelve a hablar del barroco, y no en términos negativos. Es decir, porque en todo el siglo XIX, con las academias, el ideal artístico es el clasicismo. Ahora, Henrik Wölfflin publica en 1928 un libro que se llama Renacimiento y Barroco, un regreso al aprecio del barroco ya a principios del siglo XX. En la pantalla se ve diferente. Sí. Perdón, doctora Clara. Les pedimos a todos, por favor, que guarden silencio, que silencien sus micrófonos. Estamos teniendo interferencia. Por favor, mantengan cerrados sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, y Wölfflin entonces es el primer, digamos, historiador crítico que retoma el barroco como algo que contrasta con el Renacimiento, pero que vale la pena, como da una visión positiva del barroco. Ahora, justamente en ese mismo periodo, de principios del siglo XX, hay otro historiador del arte que tal vez no está tan conocido, pero fue muy importante. Este es el neoyorquino Meyer Shapiro. Meyer Shapiro vivió toda su vida en Nueva York, pero a principios, bueno, él nació en 1904, pero de jovencito, más o menos cuando salió el libro de Burckhardt, con esta que se empezaba esta nueva visión de volver a ver el barroco como algo posiblemente positivo. Shapiro en esa época viajó por Europa, hizo un viaje, era alumno de Historia del Arte en Nueva York, en la Universidad de Columbia, donde después fue profesor, pero
viajó por toda Europa y curiosamente lo que más le interesó fue el arte medieval. Bueno, eso ya lo tenía él como interés, pero él es el que introduce, ahí está Meir Shapiro en pantalla, ya grande. No hace mucho se publicaron las cartas que Meir Shapiro, muy joven, tenía alrededor de 20 años, escribió a su novia de lo que estaba viendo en Europa y lo que más le interesaba a Meir Shapiro, y eso es lo realmente novedoso, fue el arte medieval, especialmente el arte románico. El arte románico es el que precede al barroco, perdón, al gótico, y ciertamente no es un arte realista en términos clásicos, pues no es un arte clasicista, pues, sino un arte de gran imaginación, tanto formal como también de temáticas. Y lo que sucedió con Shapiro es realmente creo que es la figura más importante de la historiografía del arte en cuanto a este señor, ¿quién es? Sí, bueno, en cuanto a la importancia que tuvo el ojo, pues, para ver arte a la que no se le había puesto mucha atención en términos de historia o de teoría del arte, que fue el arte románico que no es realista, es muy expresivo, pero no es realista en términos clásicos, de proporciones, etcétera. Es decir, como que es un arte de mucha imaginación y mucha vitalidad en cuanto a lo formal. Evidentemente, eso también tuvo el interés de Shapiro en el arte románico, también tenía que ver con su conocimiento, su amistad con artistas de su época, contemporáneos, que ya habían rechazado la academia, el entrenamiento clasicista, pues, de la academia, de las academias de arte. Entonces se estaba entendiendo hasta al abstracto, ¿verdad? Es decir, eso es una cosa que estaba pasando en los años 20, 30, especialmente en Nueva York, donde vivía Shapiro. Entonces, fue un rompimiento con la historia del arte académica, ¿verdad? La historia del arte que ponía todo el valor en obras clásicas y del Renacimiento, sino ya le dio otra dimensión a la historia del arte. Y escribió sobre el arte románico, también escribió sobre el arte anglosajón, que no sé si tienen presente, son estas figuras totalmente no realistas y mucha ornamentación con muchísima muchísimo atención a la ornamentación, pero a la ornamentación como algo artístico, de una variedad, de una imaginación realmente impresionante. Él viajó por España y también por Francia, donde hay una producción de arte románico realmente muy impresionante, muy importante. En Moissac escribió sobre eso. Vézelay también, donde sí hay figuras, ¿verdad? Porque hay mucha ornamentación, elementos vegetales, geométricos, pero también hay representaciones de las historias sagradas, Cristo, los ángeles, santos,
pero sin ninguna atención a esquemas clásicos en cuanto a proporciones o elementos realistas, sino de mucha imaginación en todo sentido y inclusive el sentido formal, ¿verdad? Que las representaciones pueden ser muy alargadas, los movimientos son muy exagerados, hay cosas muy... ese es Mossack. Sí, hay... no, Vézelay. Es una de estas iglesias románicas que él visitó y él... pueden ver en este ejemplo eso, ¿no? De las figuras se reconocen, esto es un juicio final, la figura del Cristo más grande, pero no hay ningún intento de lo que llamaríamos realismo o el clasicismo, pues está muy lejos de estas obras. Y fue Shapiro que llamó la atención a nivel internacional, pues, sobre estas obras. Y como les decía, esto tenía mucho que ver, ¿no?, con el hecho de que él estaba muy cercano a los artistas, sus contemporáneos, que estaban rompiendo los esquemas académicos, pues, las reglas, digamos, de las academias en términos de representación de los cuerpos, las emociones, todo eso. A ver. Esta rompimiento, pues, de Shapiro fue muy, muy importante para la historia del arte en general, ¿verdad? Porque ya era un liberarse de los esquemas clásicos, de las academias también como lugares donde se aprendía a hacer arte. Ya los pintores se rebelaron, los pintores, los artistas, pues las academias sí servían para aprender técnicas, pero ciertamente lo que se había enseñado en las academias se rompió con este trabajo de Shapiro y de otros eventualmente, pero él fue realmente pionero en eso. Un elemento también interesante para la historia del arte de esa época, de principios, pues, del siglo XX, es que también es el inicio, pues, también en México, ¿verdad?, de la nueva generación de pintores que también se liberaron de la academia, gentes que habían estado en la academia, Diego Rivera, el doctor Atl, que tenían esa familiaridad con el academicismo, pero que se liberaron de las academias, y eso hizo posible que tomaran más en cuenta obras mexicanas, es decir, las iglesias que estudió, que documentó, pues, el doctor Atl, por ejemplo, ¿verdad? Pero ellos mismos como artistas que pudieron, aunque habían estado en la academia como alumnos, pero rompieron con los esquemas académicos y entonces pudieron interesarse en expresiones propias mexicanas, pues, tanto prehispánicas como coloniales, virreinales, porque estas expresiones tenían mucho que, pues, no era clásico, no era clasicismo, no era la antigüedad de Roma y de Grecia, sino una antigüedad de otras poblaciones con otros gustos y otras maneras de representar la figura humana y la realidad en general. Están las iglesias de México de
de Atl. Es decir, y es muy importante eso, es decir, que el barroco como bueno, que inicia, es un estilo que asociamos con el siglo XVII, pero representa en general un rompimiento con lo clásico. Pues entonces se habla del barroco como de cosas exageradas, demasiado movimiento. Sí, las críticas eran siempre en términos de que es un rompimiento con el clasicismo, pero también es un rompimiento que da libertad para expresar otras cosas y de otras maneras, ¿verdad? Entonces, esto tuvo el interés en el barroco como estilo que tenía cosas que decir a la modernidad o servían para definirse por parte de artistas a lo moderno. Esto es muy importante, ¿no? Ese contraste entre Renacimiento y Barroco, y el Barroco cuando uno quiere, no lo quiere, pues, dice que es exagerado, que son cosas no dignas pues del arte o demasiado diferentes de las grandes obras especialmente del clasicismo greco-romano. Pues de eso se trataba de romper con eso, y eso tuvo un impacto en la modernidad. De hecho, bueno, ya el arte desde principios del siglo XX, pues prácticamente es en cierto sentido anticlásico. Es decir, el gran peso del clasicismo greco-romano, que ciertamente tiene muchísimos méritos. Ahorita estamos además en una época donde tenemos acceso a imágenes de todas las épocas y de todos los lugares prácticamente, entonces podemos ser mucho más racionales acerca de todo esto y apreciar tanto lo clásico como lo barroco o lo no europeo, ¿verdad? Es decir, ahí ahora se aceptan como arte expresiones evidentemente en términos mexicanos, pues lo prehispánico o lo indígena se aceptan como expresiones artísticas muy valiosas y para muchas personas hasta mejores o más cercanas a uno de lo que son las grandes obras del clasicismo greco-romano. Y eso empezó ir no en contra, pero ver que el clasicismo no es todo, ¿verdad? Sino que y no es el absoluto de la perfección del arte, sino que hay muchas maneras de hacer arte, y el surgimiento del barroco desde el siglo XVII es algo que tiene un significado muy importante para la historia del arte en general. Ahora somos capaces de apreciar artes de todo tipo, de muchas corrientes, y eso se lo debemos en parte por lo menos al barroco, al surgimiento de un estilo que de una manera de pintar y esculpir y un estilo artístico pues que era en sus orígenes anticlásico. Entonces yo con esto creo que no tendría mucho más que decir, pero sí me gustaría que si tienen preguntas, y me da muchísima pena que no pudimos ver la presentación, pero de todos modos creo que tal vez tengan algunas cosas que preguntarme o que comentar, si se puede.
Yo creo que va a haber muchas preguntas, doctora Clara. Podemos hacer una especie de conversación con todos los asistentes que quisieran consultar sobre esta aproximación a cómo surge la valoración del concepto de barroco para dar lugar a la producción artística novohispana. Pues bueno, si gustan ir depositando en el chat sus preguntas, lo que quisieran ustedes preguntar, pues sí, que la doctora Clara pudiera comentar con nosotros. Creo que es muy sugerente esta propuesta en donde usted de alguna manera, creo que ha recuperado una postura que pues difícilmente podemos entender, que el rompimiento con la academia de alguna manera devino en una sensibilidad distinta que permitió tanto en Estados Unidos como en México acercarse a apreciar y a valorar obras de arte que diferían de los cánones clásicos, de los cánones pues que habían quedado de alguna manera establecidos en los tratados, ¿no? que desde el Renacimiento y la recuperación del mundo clásico se había vuelto, digamos, la norma. Entonces, pues me llama mucho la atención esto que usted comentaba acerca de cómo incluso es entre investigadores y artistas mismos que se separan de alguna manera de ese canon, como hay la sensibilidad suficiente para valorar estas otras manifestaciones artísticas. No sé si quisiera usted abundar un poco más a este respecto, doctora. Bueno, creo que has expresado lo fundamental de esto, ¿verdad? Yo creo que es algo evidente, creo, pero además que vale la pena regresar sobre eso después de prácticamente, bueno, más de un siglo de estar con lo académico en términos de querer seguir cánones clásicos. Ahora, también era una simplificación de lo clásico también, ¿verdad? En las academias, pero de todos modos, sí, después de un periodo relativamente largo en la estructura de la enseñanza del arte en Occidente, ¿verdad? Estamos hablando de nuestras tradiciones, que los artistas sintieron la necesidad de salirse de esto y hubo algunas figuras también en el mundo de la cultura más ampliamente que entendieron, también sentían esa necesidad de salir de la idea en general, ¿verdad? De la idea que ya se había encontrado una perfección en el arte, en lo académico, ¿verdad? Basada en esa perfección, basada en una tradición de clasicismo. Y evidentemente, pues hay otras maneras de hacer arte y otros gustos, y esto se pudo dar de manera, y es interesante, esto se pudo dar de manera muy importante en México y en Estados Unidos también, tal vez por no tener tantos restos clásicos alrededor, ¿verdad? Aunque bueno, en México y también en Estados Unidos hubo academias de arte, pero también la academia, desde las academias, los propios artistas buscaron otras cosas, ¿no? Y eso fue la modernidad, que la figura de Shapiro es muy interesante porque él encontró eso en el alto medioevo, es decir, antes del clasicismo, el clasicismo moderno, ¿verdad? Entonces, y eso le dio la posibilidad de entender muchas más expresiones artísticas de manera positiva en todo el mundo, y tuvo contactos directos además con los mexicanos, con artistas mexicanos especialmente.
Hay ya varias preguntas en el chat, doctora, ahorita se las voy leyendo, pero antes de dar ya inicio a la lectura, dejando también un poquito de tiempo para que todos los amigos sigan virtiendo sus inquietudes. Pues me llama también mucho la atención, porque además es muy importante la figura de los artistas en México, el doctor Atl y su acercamiento a la arquitectura novohispana, incluso cómo él mismo crea una serie de términos que estuvieron vigentes durante muchísimo tiempo para nombrar, ¿no? Para tratar de poner pues sí, en palabras, ¿qué son esas manifestaciones artísticas, ¿no? Y crea pues una infinidad de conceptos. No sé si quisiera abundar un poco más en esta importancia que tiene el doctor Atl para la valoración de el arte novohispano y además el arte del siglo XVIII, avanzado el XVIII, ¿no? En una época donde pudiéramos casi ver que hay una tensión, en qué están valorando distintos ojos, porque pues contrasta mucho, ¿no? El doctor Atl volteando a ver lo que él llamaba, ¿no? El ultrabarroco mexicano, y por otro lado tenemos, por ejemplo, a Manuel Toussaint, que está todo lo opuesto, ¿no? Valorando la parte clásica, valorando, por ejemplo, en la pintura no a Villalpando, sino a Echave. No sé si quisiera usted abundar en esa importancia que tiene el doctor Atl para la valoración del arte virreinal y del arte que hoy llamamos barroco. Bueno, simplemente repetir eso, ¿verdad? Es que Atl sí supo ver valores artísticos donde antes nadie había hecho caso, ¿verdad? Y esto es importante, probablemente como artista él mismo pues tenía sensibilidad en, por ejemplo, apreciar relaciones de color, es decir, todas las cosas que sabemos que hizo, pero en general yo diría que en términos de la historia del arte, creo que la figura de Meyer Schapiro es realmente muy, muy importante. No sé qué tanto se conozca esta figura en México actualmente. Él mismo estaba muy interesado en lo que pasaba en México. De hecho, sabemos que conoció a Diego Rivera, a Frida Kahlo, es decir, como que sí hubo ahí una relación también directa porque él, que había crecido en Nueva York, vivía en Nueva York, también conocía a los artistas modernos, pues desde su época de Nueva York, ¿no? La escuela de pintores de Nueva York que también estaban rompiendo con las tradiciones clásicas que habían aprendido en las academias. Todos fueron pintores, artistas, bueno, no todos, pero muchísimos habían tenido esa educación académica, y entonces hay este rompimiento con ese entrenamiento basado tan estrictamente, tanto en tradición clásica, además una tradición clásica definida de una manera muy restringida, porque cuando se habla de clasicismos, pues hay mucha variedad también en el arte clásico, pero eso correspondió a una necesidad de salir de esquemas que habían estado establecidos desde hace mucho tiempo, especialmente para los artistas, en el sistema académico de entrenamiento en las artes, ¿no? Yo creo que, y en ese momento, en ese proceso, pues, de distanciamiento de lo académico, es cuando también se vuelve a apreciar lo barroco, ¿verdad? Se aprecia lo románico, lo gótico, todo eso, pero también el barroco. Y eso fue muy importante en México, donde hay una tradición de arte barroco importantísima, ¿verdad? Y eso se pudo apreciar cuando cuando se rompió con los esquemas académicos.
Gracias. Mire, por acá, bueno, en primer lugar, Lourdes pregunta dónde pueden volver a oír la conferencia y la conversación que ahora estamos teniendo. Recuerden que todo el ciclo está ya siendo subido al canal de YouTube del Franz Mayer. Ahí pueden ustedes consultar tanto esta conversación como las charlas anteriores que han formado parte de este ciclo. Y retomo ahora una pregunta que Melba Hernández formula en el chat. ¿Cuál sería la principal diferencia entre el barroco europeo y el barroco novohispano? Ay, bueno, a ver. Creo que no, es decir, en términos generales, creo que, es decir, el barroco como estilo artístico surge como una reacción al Renacimiento o como una continuación en otros sentidos del Renacimiento. Entonces, en lugar de tener a un David parado con David de Miguel Ángel, ¿no? Tenemos el David de Bernini que está en pleno movimiento. Los dos son esculturas en bronce, perdón, en mármol, pero hay una diferencia enorme en términos del movimiento que expresa la figura, ¿no? Es decir, una figura parada, equilibrada, y una figura que está a punto de hacer una acción muy violenta. Entonces, hay diferencias muy evidentes. Ahora, no sé, es decir, yo además, bueno, como historiadora del arte, uno aprecia el arte en todos los tiempos, porque el arte siempre representa o tiene que ver con preocupaciones de todo tipo de su época. Entonces, por eso hay diferencias, evidentemente, y hay cambios. No creo que he contestado también, pero bueno. Quizá, no sé, ahora que le escuchaba me venía un poco a la mente pues las reflexiones que hace Francisco de la Maza, ¿no? Sobre el barroco en Nueva España en función de una identidad que hay ya propia del reino, esta idea de un protonacionalismo mexicano. No sé usted hasta dónde comparte estas opiniones que expresó en su momento Paco de la Maza, que fueron además muy exitosas, ¿no? Hablar del barroco en Nueva España como expresión de un protonacionalismo criollo, de una personalidad del reino. No sé usted, ahora sí que además que ha podido y que ha realizado importantes estudios comparativos entre la propia metrópoli, Nueva España, hasta dónde comparte esta idea, en qué pudiera diferir, pues no sé, ¿qué pudiera compartirnos? Bueno, yo creo que ciertamente la apreciación pues de lo novohispano o de lo mexicano en general, bueno, hay un elemento de nacionalismo, pero también el barroco como estilo, digamos, general, el barroco europeo, fue una reacción al clasicismo. Bueno, hay barroco más clásico y barroco menos clásico, pero sí fue un cambio respecto al clasicismo renacentista, ¿verdad? Ahora, entonces, el clasicismo renacentista se asocia con el gran clasicismo pues greco-romano, aunque son todas ideas bastante estereotipadas también, ¿verdad? Porque también siempre en el arte, en el desarrollo de las artes, cuando uno lo ve más como digamos con más distancia, siempre hay acciones y reacciones, es decir, no, entonces el barroco fue una reacción al clasicismo, podemos decir, y eso ciertamente después de
pues más de un siglo de un entrenamiento, estoy hablando desde el punto de vista de los artistas. Uno que quería ser artista en el siglo XIX iba a la academia y en la academia aprendía grecos y romanos. Aunque lo greco y romano también tiene, es decir, hay un clasicismo barroco, es decir, hay donde hay más movimiento, etc. Es decir, como hay muchas maneras de ver esto, pero la academia, siendo una estructura que quería enseñar lo mejor del arte con lo que se consideraban las mejores obras, es decir, eso para alguien con un temperamento de artista que quiere crear, evidentemente iba a crear no solo un buen entrenamiento en el dibujo, por ejemplo, eso lo vemos muy bien en lo que nos ha quedado de la producción académica, pero también una personalidad artística, una persona que quiere hacer arte, no quiere repetir lo que ya se hizo. Entonces, el no repetir lo lleva a otras cosas y el barroco es un cambio representa pues un cambio fuerte respecto al clasicismo del Renacimiento. Estamos hablando en términos muy generales, ¿no? Pero entonces cuando hay una escuela como fue la academia que pretende enseñar así es como se hacen las cosas, una personalidad artística va a decir, bueno, está bien así, pero también se puede hacer de otro modo. Entonces, el deseo o la capacidad de hacer las cosas de otro modo es lo que siempre lleva a un avance en cierto sentido, aunque todo el arte siempre es válido para su tiempo, pero el querer cambiar es muy humano y muy propio además de la actividad artística, el elemento de creación, de hacer algo distinto. Entonces eso explica todos esos vaivenes de estilísticos y de actuación y producción. Por acá hay otra pregunta de Luis Raúl Nava. Pregunta si es interesante, creo, el modo en cómo está planteada, si hay un abarrocamiento en las culturas y las maneras de los latinoamericanos, y si es así, si se ha dejado atrás o si sigue vigente. El abarrocamiento, no, el problema es con estos, el barroco como término, creo que tiene esa carga de como complejidad o de hacer cosas. No sé qué tan válido sea esto en realidad, pero creo que sí lo tiene como palabra, ¿no? Como se utiliza de esa manera. No sé si a mí me satisface mucho esa manera de expresarse del barroco, pero yo creo que en general cualquier actividad artística, yo diría no solo artística, sino creativa. Es decir, uno es como cuando uno empieza cualquier persona, ¿no? Empieza a aprender algo, primero uno ve, bueno, cómo se ha hecho hasta ahora, ¿no? A la actividad, en este caso, bueno, el arte. Uno ve qué se ha hecho hasta ahora. Si está en una escuela, además, se supone que te van a enseñar ciertas maneras de hacer las cosas. Pero pues ya uno aprendiendo eso, pues también es una tendencia muy, muy humana de hacer algo diferente, ¿no? De diferenciarse de lo que ya está hecho. Es decir, la creación artística como la creación, cualquier creación en cualquier ámbito, uno busca, sí, conocer, aprender de la tradición, pero también busca hacer algo nuevo. Y esa tendencia que es muy humana, ¿no? De buscar nuevas maneras,
con la esperanza o con la idea de que sean mejores en ciertos aspectos, pues es muy humano y está, además, pues así la humanidad cuando avanza, pues puede avanzar, también puede no, ¿verdad? Pero en el arte no, el arte son expresiones formales que todo se vale en cierto sentido, ¿verdad? Es decir, además, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los materiales que uno tiene a la mano o las tecnologías. Y es evidente que en el arte, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar con pintura al óleo, pues es distinto a trabajar con el temple. Y eso no es una, aquí no, tiene que ver también con el estilo que es posible con el óleo y no tan posible con el temple, pero hay muchas cosas que se entremezclan, ¿verdad? Y en general, cualquier ser vivo, un humano, busca hacer las cosas, si no necesariamente de manera mejor, pero sí de manera distinta que espera que sea mejor. Por acá hay una pregunta sobre los ornamentos, que es una pregunta muy linda que formula Said Flores. Pregunta si las volutas en fachadas y retablos, si tomaron algún modelo de la naturaleza o cómo se originaron. Bueno, hay esta idea de que sí, ¿no? Que es como que tiene que ver con la naturaleza, porque la naturaleza no es derecha, no hay ángulos rectos. Entonces, y hay hasta historias de eso, ¿no? De que tal, especialmente historias de la época clásica, ¿no? De que el corintio, el capitel corintio nació cuando alguien vio la planta de acanto y se le ocurrió ese tipo de cuestiones. Ahora, habría, pues sí, pues creo que no, creo que es muy humano cambiar las cosas, ¿verdad? Uno mismo puede haber hecho una acción de una manera y un día descubre, bueno, que lo puedes hacer de otra, entonces ahí vas. Es decir, es cuestión de invención, que la invención es una parte muy importante del ser humano, ¿no? En el fondo creo que no nos gusta nada más repetir, ¿no? Gracias. Por acá, Jacqueline Flores pregunta, sí, ¿en qué consistiría lo propio del barroco en México y cómo ha sido valorado en la historia del arte? Bueno, lo propio, yo creo que es muy... Lo propio uno podría definirlo en términos, qué sé yo, de la diferencia, no decir, el hecho que bueno, la fachada que les enseñé de Zacatecas. Bueno, de eso no hay nada parecido en Europa. Hay muchas iglesias, sí, es una iglesia, es una fachada de iglesia, pero las fachadas de iglesias cambian según la época y el lugar, ¿verdad? Y no hay nada como, como esa de Zacatecas. Tampoco hay tantas que le parecen, ¿no es cierto? Y en general, los artistas o los arquitectos, artistas de un temperamento artístico busca cambiar las cosas. Uno aprende a hacer algo, pero después busca hacerlo de otra manera o hacerlo más adornado o menos adornado, ¿verdad? Es decir, y el adorno pues puede ser de un tipo o de otro, es decir, las posibilidades son infinitas prácticamente, dependen de las experiencias y de las sensibilidades de cada quien. Ahora, claro, uno que vivió, el que diseñó la catedral, la fachada de la Catedral de Zacatecas,
vivía en su época cuando había otros edificios que por ahí iban, ¿verdad? Nada más que ahí se desarrolló de un modo muy, muy complejo y muy propio. Y en general, los artistas no repiten, a nadie, uno repite cuando está aprendiendo, pero ya cuando uno tiene ya cierta destreza, esto es de cualquier actividad, lo hace de otra manera, ¿verdad? Eso lo vemos en cualquier ámbito de lo que es el conocimiento o el humano o la actividad humana. Todos aprendimos muchas cosas que son las mismas porque fuimos al mismo tipo de escuela, pero no todos estamos haciendo lo mismo. Es muy natural buscar algo nuevo, algo propio. Y bueno, retomo una parte de su comentario y de las observaciones que hacía durante su exposición. De cierta manera, estas manifestaciones que hoy llamamos barrocas, pues parten de modelos clásicos. Sin embargo, se alejan de modelos clásicos, ¿no? Es como una paradoja. Hay una regla que de alguna manera permite despertar un pensamiento creativo que se alejará de esas mismas reglas, ¿no? Y pudiéramos, como usted dice, ¿no? Hay, bueno, también una parte fundamental de la creatividad, del ingenio, ¿no? De pues, las personas que hicieron esas manifestaciones. Entonces, pues no sé, pensar qué caminos tan distintos pudieron tener las interpretaciones sobre tratados de arquitectura o sobre tratados de pintura, ¿no? Donde crearon esta divergencia, ¿no? Y que podemos reconocer de alguna manera, ya con un ojo que se va entrenando, ¿no? Con el paso del tiempo, pero logramos reconocer cómo toma ciertas formas en algunos países, en algunos continentes, o incluso, ¿no? Casi hasta la manera muy particular de ciertos arquitectos, por hablar ahorita, ¿no? De los edificios. Y pues sí es de llamar mucho la atención, pues que hay un sustento también teórico, ¿no? Que pues sirve como esa formación de la que usted hablaba, ¿no? Como esta escuela que está en los tratados, que está también en los talleres, ¿no? Donde los artistas se están formando, pero van creando estas divergencias lingüísticas, ¿no? Recordando un poquito ahorita cuando Juana Gutiérrez Haces escribe este artículo que está disponible en línea para quienes gusten consultarlo, sobre la pintura novohispana, que ella hablaba de una, y usted corríjame, doctora, porque no me acuerdo exactamente, una coiné, creo que era como Juana lo planteaba, ¿no? Como si hubiera un gran universo, una lengua, ¿no? Como el español, pero que en cada región tiene también sus singularidades y que de esa manera Juan explicaba un poco también la diferencia de la recepción de la teoría y también la aportación de la creatividad. No sé si quisiera abundar un poco a este respecto. Sí, creo que la cosa, bueno, tal vez el ejemplo de la lengua, lo que hace Juana en ese texto es muy interesante, pues, porque es el español, por ejemplo, ¿verdad? La lengua española, lo que se habla en España, no, sí es la misma, pero no es la misma en México, y no es la misma en Argentina tampoco, ¿verdad? Es decir, entonces, es muy humano justamente es una parte sustancial, pues, del ser humano, el de tomar las cosas y cambiarlas un poco, sea a través del tiempo o por gusto o bueno, uno lo ve en cosas, tal vez una cosa mucho, no solo en el campo artístico, ¿verdad? Es decir, los hijos de uno aprenden mucho de uno, pero aprenden otras cosas también y acaban siendo diferentes. Además es algo muy innato, totalmente innato. Cada humano es distinto, ¿verdad? Entonces, eso sucede con las expresiones artísticas, ciertamente, ¿verdad? Cuando se hace una gran obra, cualquiera de las obras muy conocidas, ¿no? de la historia del arte, pues hay otras que después toman de eso, pero hacen algo distinto. Bueno, el ejemplo de
de las dos representaciones del David es eso, ¿verdad? Es el mismo cuento, la misma figura, la misma idea en términos de qué significaba ese personaje en su tiempo, pero dos maneras de representarlo totalmente diferentes. Y uno puede, en ese sentido, los estudios de iconografía son interesantes porque uno puede recopilar muchas imágenes de un mismo evento o de un mismo personaje y todos van a ser diferentes. Y son diferentes porque las personas, los creadores de esas imágenes, tenían cada uno sus capacidades, sus talentos, sus ideas, los materiales también, ¿verdad? Tienen que ver, es decir, no es igual tallar madera que tallar piedra. Es decir, todo entra dentro de lo que es la producción que llamamos artística. Pero no solo, es decir, la producción humana en general. Lo artístico es un nivel muy específico y especial de la creación, pero todos somos creadores de algo. Una pregunta de Emiliano Vargas. Dice, si el barroco, en el contexto europeo, representó una ruptura, ¿no? Esa separación del Renacimiento, ¿habría un movimiento similar con el barroco novohispano respecto al barroco de España? Y si es así, ¿cuál sería algún elemento sustancial, característico del barroco novohispano? ¿Qué piensa usted? Con respecto a lo español, sí, bueno, sí, porque uno que estudia esas cosas puede distinguir bastante bien, bueno, a veces no tanto, pero por ejemplo, vamos a tomar el caso, bueno, el caso, por ejemplo, de pintores españoles del barroco, ¿verdad? Rivera, y después, ¿qué sucede con eso en la Nueva España? Bueno, está Villalpando. Villalpando es un pintor totalmente barroco en muchos aspectos. Pues, bueno, es barroco. O aún otros, entre los mismos pintores españoles, pues por eso uno puede distinguir, ¿verdad? Una pintura que es de Villalpando de una que es de Juan Correa, porque cada uno tiene sus talentos específicos, sus maneras en el caso de la pintura, bueno, hasta de cómo agarran el pincel, ¿verdad? Y también qué elementos materiales tienen, los tipos de pigmentos que son más frecuentes en un lugar que otro. Es decir, es decir, es como también todos podemos decir, bueno, somos mexicanos, pero cada uno es distinto. Entonces, en el arte sucede lo mismo, ¿no? Es decir, hay generalidades, pero hay mucha diferencia y además en general lo que ha sido el aprecio y el estudio y lo que se ha escrito sobre el arte, se busca no tanto la diferencia por la diferencia en sí, sino la diferencia respecto a qué, ¿no? Eso es lo que hace que una obra sea interesante. Gracias, doctora. Cristian Miguel pregunta, ¿cómo podemos entender el barroco a la luz de nuevas posturas, ¿no? Historiográficas principalmente, en las que se niega el uso de nombres, ¿no? En donde los estilos, ¿no? Hay pues corrientes, ¿no? Que optan por prescindir de los nombres estilísticos. ¿Cómo podríamos entender en este contexto al barroco? Pues tal vez no entiendo muy bien, es decir, los nombres... Perdón, que le interrumpa. Yo creo que la pregunta surge un poco de la crítica historiográfica que dentro de este mismo ciclo de conferencias plantearon en los primeros meses Alejandra González Leiva, Sara Vaz, planteaban una revisión historiográfica del concepto del barroco y
pues ambas participantes planteaban, ¿no? Que hay ocasiones que el término estilístico nos ayuda a entender generalidades, pero a veces nos impide ver singularidades. Hay veces que pareciera que queremos que encaje un objeto con un concepto y que planteaba particularmente Sara en su conferencia. Hay veces que esto nos pone ya una suerte de velo en los ojos donde queremos adaptar el objeto al concepto y planteaban, ¿no? Ambas, pues que hay muchas ocasiones que prescindiendo de los conceptos estilísticos, hay una valoración también pues particular de los objetos. Me imagino que un poco por ahí viene la pregunta que formula Cristian. Bueno, el barroco, la palabra, pues, se puede aplicar a muchas expresiones que tienen algo en común. Puede ser, y no solo ni lugar ni cronología, pero ambos factores, tanto el lugar como la cronología, son importantes para entender de qué estamos hablando en específico. Barroco en general como término, bueno, podemos, como cualquier palabra que se utiliza para hablar de un estilo, bueno, si lo decimos así, el barroco, probablemente cada uno tenga no sé si, no creo que a todos nos surjan las mismas imágenes con la palabra, ¿verdad? Uno tiene siempre que definir, bueno, barroco, dónde, cuándo, de quién. Ahora, como palabra es bastante genérica. Entonces, bueno, y eso tiene una función, evidentemente, pero es evidente que si uno ve un cuadro, bueno, de Villalpando, por ejemplo, y lo compara con un cuadro de Guido Reni, ambos pintores muy barrocos, cada quien en su contexto, pero no son iguales. Es decir, y realmente, es decir, bueno, uno que hace historia del arte, de hecho, lo que tiene que aprender a hacer es distinguir. Y más puede uno distinguir mejor. También porque los mismos pintores, aún en un mismo contexto, no pintan de la misma manera o no tallan, o bueno, cualquier técnica. Entonces, y lo que se hace en la historia del arte, de hecho, en gran parte es distinguir, qué sé yo, Villalpando de Juan Correa, que son contemporáneos, pero alguien que sabe de eso puede distinguir, ¿no? Este sí es Villalpando y este sí es Juan Correa. Y de eso también puede haber discusión, ¿verdad? Pero son cosas que sí se pueden distinguir en términos bastante precisos. No sé si eso contesta la pregunta, pero es decir, debemos de, es decir, un término estilístico es algo por su naturaleza, pues que trata de abarcar todo un periodo o toda una escuela, es decir, pero no podemos pretender que todos de esa época o de esa escuela pinten de la misma manera, porque evidentemente además la creación artística es por definición una creación particular, aunque se haga en grupo, siempre hay alguien que hace de cabeza o alguien que dice tal cosa. Es decir, la creación artística es por definición individual, yo creo, en gran parte, ¿no? O aun cuando son obras que se hacen en común, pero bueno. Porque hay una pregunta de Ibis sobre la música. ¿Qué puede usted compartir con nosotros sobre la música? Considerando que, bueno, un grueso de la música de la época que ha llegado a nosotros, pues ha sido rescatada de las catedrales. Bueno, yo no puedo yo comentar mucho sobre eso, nada más que me encanta, pero ya meterme en más detalle, pues no, yo sé de historia del arte.
No, no, de verdad, me gusta muchísimo oír música, pero son otras capacidades, otras expresiones. Claro, a lo mejor ahí Lucero, Enrique tuviera mucho más que poder, no, No, ella está seguro, dedicada a los libros de las catedrales, a una cantidad de claro, claro, rescate, ¿no? Bueno, claro. los invitamos, ¿no? Aprovechando esta pregunta que formulaba Iris, que pues consulten el proyecto Musicat, ¿no? Que está en línea, que es el proyecto que dirige Lucero Enríquez, también investigadora de estéticas, que es un proyecto que ha dedicado, pues, que llevarán unos 12 años, no más, ¿no? Como 15 Más. años Ujú. a estudiar los archivos catedralicios, trabajar con los libros de coro y, bueno, hacer la reconstrucción de la sonoridad de la época pues, barroca novohispana. Por acá hay una pregunta muy personal y bonita por esto mismo. Pregunta Luis Raúl Navas, ¿cuál es el sumum del barroco novohispano? ¿Cuál sería el non plus ultra del barroco novohispano? Para mí, Sí, Villalpando, Cristóbal de Villalpando. yo coincido plenamente con usted. De hecho, cuando se planteó la tarea, pues, de hacer un trabajo grande, pues, sobre algún pintor novohispano, éramos un grupito, ¿no? Había, bueno, que Miguel Cabrera, pero no. Finalmente decidimos en Villalpando, y yo fui muy partidaria de Villalpando, tengo que confesarlo, aunque también Cabrera es gran pintor, ¿eh? No. Es decir, una cosa no elimina la otra. Bueno, de hecho, lo bello del arte es que siempre se ha hecho y se ha hecho de manera muy diferente de acuerdo a las capacidades de los creadores y las expectativas del público, ¿no? Y pues hasta ahí llegaron las preguntas. De ahí en fuera, doctora, hay una infinidad de agradecimientos, felicitaciones a usted por compartir con nosotros pues sus reflexiones sobre qué hay detrás del nombre del barroco, sobre su sentir también sobre la plástica novohispana y pues por hacerse el tiempo de estar con nosotros esta tarde en el marco pues, de esa celebración del 35 aniversario del Museo Franz Mayer. Doctora, pues no sé si usted quisiera comentar algunas reflexiones finales con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, nada más les agradezco muchísimo la paciencia, porque sí me ha dado mucha pena que no pude enseñarles las imágenes. Pero bueno, así son las situaciones, ¿verdad? En esta época me encantaría, me hubiera encantado que vieran las imágenes, porque finalmente eso es lo que a mí me interesa también personalmente, ¿verdad? El estudio de las imágenes, de las creaciones visuales. Pero bueno. Pero de cualquier manera vamos a poder hacer la edición, ¿no? De esta charla, con las imágenes, ya podemos ensamblarlas para que en el canal de YouTube puedan quedar ligadas, ¿no? Las imágenes Muy bien. directamente junto a la charla y que pues todos quienes deseen volver a escuchar esta conversación con la doctora Clara Bardiellini, pues tengan también a su disposición pues estos materiales que ella preparó para todos nosotros. Pues doctora, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta tarde con nosotros, por parte de nuestra directora Alejandra de la Paz y de todo el equipo del Museo Franz Mayer. De verdad estamos muy agradecidos por el esfuerzo, por el tiempo, también por su paciencia para estos asuntos tecnológicos y pues sin más, los invitamos a todos a que el próximo mes estén de nueva cuenta con nosotros. Toca el mes de julio y permítanme que en este momento se me fue de la mente el Itzel. 15 de julio. Gracias, Itzel.
¿Quién es nuestro siguiente ponente? ¿Lo tienes? Juan Manuel Corrales. Gracias, el Exactamente, el 17, el 15 de julio, perdón, 15 de julio está Juan Manuel Corrales, quien hablará de los palacios del barroco y sus ajuares domésticos. Bueno, les doy ahí una probadita de lo que conversaremos el del próximo mes. Juan Manuel ha estado trabajando intensamente sobre todo el mobiliario para escritura, escritorios, papeleras, secreteros. Entonces, pues va a abordar desde la propia colección del Museo Franz Mayer y de ahí abordará estos interesantísimos y complejísimos muebles que pues estuvieron en numerosos palacios y que formaban parte pues de la vida al interior de los despachos y también de las decoraciones en Nueva España y en Europa. Así es que los esperamos el próximo mes, 15 de julio, igual a las 18 horas. Y pues bueno, no está de más comentar, ¿no? El 19 de agosto, que estaremos además en proximidades, ¿no? Pues esta reflexión que se ha hecho desde distintas instituciones, el Franz Mayer será una más de ellas, que se sumen a la reflexión para rememorar y repensar la propia historia en torno a la conquista. Pues el 19 de agosto estará con nosotros el doctor Antonio Rubial, quien hablará de devociones barrocas, los santos y las identidades novohispanas, y que él partirá además de un cuadro emblemático de nuestra colección, el famoso San Hipólito, que quien no lo conozca ya lo conocerá en ese momento. Así es que pues los esperamos a todos ustedes que puedan acompañarnos en pues lo que resta de este ciclo, que todavía tenemos conferencias pues prácticamente lo que resta del año. Pues mil gracias a todos por estar con nosotros, por su paciencia. Y nuevamente, doctora Clara, mil gracias por haber aceptado estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes todos. Itzel, ¿quisieras tú comentar algo más? Muchísimas gracias a todos. Gracias por esta charla, doctora Bartolini. Abraham, muchísimas gracias. Y los invitamos a que sigan en nuestra programación, ya sea en línea como en página web, en www.franzmayer.org.mx, que nos espera realmente un verano fantástico con exposiciones, actividades y muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.